Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo webinar con Meger y Avo Diagnostic Services. Feliz miércoles, esperamos que hayan tenido un bonito inicio de semana y que el resto de su semana siga de buena manera. El día de hoy estaremos hablando sobre azufre corrosivo en aceite mineral, técnicas de detección y mitigación. Les doy la bienvenida a todos los que nos están acompañando. Gracias por darse el espacio de estar aquí presentes con nosotros y de querer aprender más sobre este tema tan interesante. En pantalla ustedes pueden ver el manejo de nuestra plataforma. A la izquierda van a ver las cámaras del staff de Megger. Debajo pueden acceder a nuestro sitio web y a la derecha pueden hacernos sus preguntas y comentarios. Les pedimos que por favor nos envíen sus preguntas y comentarios durante la presentación y los mismos serán contestados al finalizar la presentación. También les recuerdo que pueden ajustar cada ventana de su tablero según su preferencia y que esta sesión será grabada y el día de mañana ustedes recibirán un correo electrónico con el link para ver la grabación de este webinar. Para los que están conectados en vivo, también se les va a llegar mediante correo electrónico su certificado de participación en este webinar. Y por último, les invito a que nos visiten en nuestra página oficial megger.com/es-events para que puedan ver nuestros siguientes eventos, tanto en línea como presenciales a lo largo de toda la región de LATAM. Con muchísimo gusto me presento el día de hoy. Yo seré su moderadora. Mi nombre es Daniela de Vacas. Yo soy gerente regional de Marketing Communications para Latinoamérica. En pantalla ustedes pueden ver mi correo electrónico para cualquier duda o solicitud que quieran hacerme directamente a mí. También les invito a que conecten conmigo en LinkedIn. Me encuentran como Daniela de Vacas. Con muchísimo gusto les presento a nuestra ponente del día de hoy. Ella es la ingeniera Arali Guzmán. Ella es ingeniero de diagnóstico de Avo Diagnostics by Megger. Buenos días, Arali. Muchísimas gracias por acompañarnos y por presentar este tema para nosotros. ¿Cómo te encuentras? Hola, muy buenos días a todos. Estoy muy feliz de estar aquí otra vez con ustedes para compartir algo más acerca de el tema tan importante de azufre corrosivo en equipo eléctrico. Arali, no te podemos ver. No sé si es que puedes prender tu cámara. Ah, ¿sí está prendida? No, no te veo. Ah, deja ver. Ahí está de nuevo. ¿Sí? eh, Dame un segundo. Voy a refrescar mi buscador después y te aviso. Ok. Mientras tanto, les presento a Frida Verdín. Ella nos está acompañando el día de hoy como panelista. Frida, buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias y muchas gracias a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Frida Verdín, soy encargada del área de ventas para el laboratorio. Por si aún no realizan servicios con nosotros, pues además de este tema de azufre corrosivo que vamos a ver el día de hoy, en Avo Diagnostic Services ofrecemos pues una gama completa de análisis a líquido aislante. Nuestro objetivo es apoyar a las empresas a conocer el estado real de sus equipos y tomar decisiones oportunas para alargar la vida útil. Con esta serie de webinars que estamos realizando, queremos dar ese conocimiento de la importancia detrás de los análisis que ofrecemos para que así puedan tomar las mejores decisiones para su sistema eléctrico. Igual si necesitan más información, con gusto podemos compartirles nuestro listado de servicios que incluye pruebas como cromatografía de gases, contenido de humedad, rigidez eléctrica y pues un paquete completo de estudios que permitan diagnosticar oportunamente el estado de un transformador. Igual aquí en pantalla pueden ver mi correo, también los invito a que conecten conmigo en LinkedIn. Y pues podemos platicar de sus necesidades y ver cómo los podemos apoyar como laboratorio. Estamos acreditados ante la EMA en la rama química y eléctrica y con gusto podemos apoyarlos a diseñar algún plan de monitoreo acorde a sus necesidades. Muchísimas gracias. Gracias, Frida. Arali, era mi computadora, era yo la conexión, no me estaba conectando bien, pero sí te Ah, vemos. ok. Nada más recordarle a nuestra audiencia que si es que en algún momento dejan de escuchar o de ver la presentación, por favor refresquen su buscador y ahí van a poder volver a conectar todo. Así que, Arali, la plataforma es toda tuya. Adelante. Oh, muchas gracias. Bueno, vamos a ver el día de hoy. ah, Aquí tengo la agenda. Vamos a ir viendo los temas que vamos a tratar a lo largo de la presentación.
Primero vamos a empezar con algo de antecedentes de la problemática de azufre corrosivo, cuando se empezaron a detectar este tipo de fallas. Luego vamos a ver cuál es el mecanismo y el modo de falla por azufre corrosivo en equipo eléctrico. Y una vez que hayamos cubierto estos temas, vamos a entrar a la parte de detección y cuantificación del problema. Y por último, vamos a ver las técnicas de mitigación que existen respecto a esta problemática. Déjenme nada más probar mi bolígrafo. Sí está funcionando. Muy bien. Vamos a empezar con un poco de antecedentes. La problemática de azufre corrosivo empezó a finales de la década de los 90, principios de los 2000, y se descubrió debido a que se presentaron unas fallas que tenían unos patrones muy característicos, muy particulares. Primero eran equipos a los que se les daba un seguimiento y que incluso las mediciones tanto de pruebas al aceite como gases disueltos o pruebas físico-químicas e incluso pruebas eléctricas no detectaron ningún problema y aún así el equipo falló. Hay reportes incluso de que las pruebas eléctricas se llevaron a cabo días antes de la falla y todo parecía estar bien. Luego, durante las investigaciones post-mortem de este tipo de fallas, se descubrió algo como lo que vemos acá en las imágenes. Si lo pueden ver, es una coloración oscura o negra, tanto en la solera como en la figura de abajo, lo podemos ver en el papel. Hasta este momento no se sabía qué era eso y después de analizar de qué compuesto se trataba, se determinó que era sulfuro de cobre. Pero, ¿de dónde venía este sulfuro de cobre? ¿Cómo es que llegó al transformador si no es algo que tenga, o sea, que sea un componente normal del equipo? Bueno, después de varias investigaciones, también hechas por el SIGRE, por cierto, estas fotos fueron tomadas del SIGRE. Aquí en la parte baja ustedes pueden ver las referencias en caso de que gusten revisar más adelante la bibliografía. Pero las fallas no eran solamente de posición en solera, así como la que vimos anteriormente, sino también habían distintos tipos de fallas reportados, como que, o distintos hallazgos más bien, en las fallas por azufre corrosivo. En la primera figura del lado izquierdo podemos ver lo que es una falla entre vueltas de un disco. También es por azufre corrosivo. En la figura central lo que vemos son una marca aquí, son depósitos que se aparecieron justo debajo del espaciador que se coloca en los devanados o de los espaciadores. Ese también es un problema de azufre corrosivo. Se ve la deposición, en este caso no es oscura, es como color plateada, pero aún así es sulfuro de cobre. Y también se han encontrado depósitos de sulfuro de cobre en conductores desnudos, como se puede ver acá en la última foto, que son conexiones de cobre únicamente, sin empapelado, las terminales. Y bueno, todos estos tipos de falla empezaron a ocurrir alrededor de los 2000, no se sabía mucho, poco a poco se fue descubriendo de dónde venía este problema y se determinó que el origen de este tipo de fallas era debido a la presencia de especies corrosivas en el aceite mineral. ¿Qué especies corrosivas? La más probable o a la que más se ha detectado en este tipo de problemáticas es un compuesto que se llama dibencildisulfuro. Aquí tienen un dibujo de cómo se ve la molécula de dibencildisulfuro. Esta molécula, por efecto de la temperatura en el transformador, va reaccionando, se va rompiendo y son estos compuestos de azufre
los que van a reaccionar con el cobre del conductor para formar sulfuro de cobre, mismo que se puede depositar tanto en la solera como en el papel, como lo vimos en las fotos anteriores. Ahora bien, el trabajo que siguió por parte de SIGRE fue determinar cómo era el modo de falla, el mecanismo de falla de este compuesto dentro del transformador. Y aquí en esta filmina podemos ver la referencia, está acá abajo. Este es el SIGRE, el Technical Brochure CEDIS 25, aunque han habido diferentes propuestas de mecanismos de formación de sulfuro de cobre. El que ustedes ven en pantalla, la figura del lado derecho, es el que está documentado en el SIGRE como el más probable de ocurrir. Antes de proceder a explicar la figura, vamos a ver ciertas cosas. Por ejemplo, ¿de qué estamos hablando en la figura? ¿En qué sección estamos? Y eso lo vamos a ver acá en la figura del lado izquierdo. Es una foto de un disco, y lo que vamos a ver en la figura del lado derecho pues son las vueltas del mismo disco. ¿Qué es lo que vemos ahora? Ya nos vamos a la figura. En color naranja, tanto aquí en la parte superior como en la inferior, aparece la solera de cobre, es decir, las vueltas del devanado o del disco. Y sabemos que esta solera no está desnuda, sino que está recubierta con papel. Entonces se colocaron acá en color café las zonas para decir que ahí está localizado el papel. Se puso la primera capa, que es la más pegada al cobre, al conductor, y las capas subsiguientes nada más de la 2, la 3 a la N, dependiendo el diseño del equipo. ¿Y qué más vemos en la figura? Todo dentro de la figura está con un fondo amarillo. Este fondo amarillo representa el aceite. Y es que el aceite pues está impregnado en el papel del devanado. Entonces vamos a tener aceite en toda esta zona, entre vueltas de un disco. Y sabemos que el aceite es el portador de la especie corrosiva. Aquí la especie corrosiva, que como dijimos normalmente es dibensil disulfuro, está representada por estas letras R, S, R. Y si ven, las podemos observar en diferentes secciones de la figura. Este dibensil disulfuro está disuelto en el aceite, y como el aceite se impregna en el papel, también tiende a estar impregnado en el papel. Ahora bien, ¿qué más pasa dentro del transformador? Tenemos el efecto de la temperatura y del campo eléctrico. La temperatura y el campo eléctrico, la temperatura va a provocar que se formen iones de cobre. Sabemos que tenemos el conductor, pero se van a formar iones por efecto de la temperatura. Estos iones no son estables y van a tender a buscar una estabilidad dentro del sistema. Y es el campo eléctrico el encargado de mover a estos átomos, estos iones de cobre. ¿Qué va a pasar con estos iones? Pueden reaccionar directamente. Déjenme ver cómo borro. Aquí está. Estos iones, como se ve acá abajo, pueden reaccionar directamente. Aquí estaba un ion de cobre. Puede reaccionar directamente con el dibensil disulfuro y depositarse en forma de sulfuro de cobre. Pero también pueden formarse compuestos de cobre disueltos. Estos son compuestos intermedios. ¿Cómo se forman? Lo vemos de este lado. Acá tenemos el cobre, los iones de cobre, y dentro del aceite también vamos a encontrar subproductos de oxidación, ácidos, alcoholes, que van a propiciar que este cobre forme compuestos disueltos.
Una vez como compuesto disuelto, como lo vemos aquí, que se llama ya QDIS, así como aparece, una vez como cobre disuelto, entonces sí va a empezar a moverse por efecto del campo a través de todo donde haya aceite. Se va a absorber en el papel, como lo vemos acá, va a permanecer en el aceite también. ¿Y qué va a pasar cuando viene el problema? Cuando estos compuestos disueltos de cobre se juntan con el dibencil disulfuro. Al momento que se unen, reaccionan formando sulfuro de cobre en ambos casos. Entonces, este es el mecanismo de formación de sulfuro de cobre y es la explicación de cómo se observa que existen depósitos tanto en la solera como en el papel. Ahora bien, este es, digamos, a nivel micro, cómo se va formando tanto en conductor como en papel, pero también cómo ocurre la falla en el transformador. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. También, ¿qué es lo que vemos acá? De nueva cuenta, en la foto lo que vamos a ver son vueltas entre discos. De nueva cuenta, tenemos al cobre formando la vuelta y el cobre está empapelado. Estas líneas que ven acá ustedes, discontinuas en color naranja, representan las N capas de papel que tiene el conductor. ¿Qué va a pasar? Sabemos que se va a formar sulfuro de cobre y se va a empezar a depositar tanto en la superficie del conductor, pero también en el papel. El sulfuro de cobre es un compuesto semiconductor, de tal manera que lo que va a hacer es reducir la distancia dieléctrica entre vueltas, como la vemos acá, de tal manera que cuando ocurre un evento de falla o incluso bajo operación normal del equipo, debido a la presencia de este elemento, de este compuesto semiconductor, va a ocurrir una falla dieléctrica entre vueltas del devanado. Ese es el mecanismo de falla o el modo de falla que vamos a ver en problemática de azufre corrosivo debido a la deposición de este compuesto, sulfuro de cobre. Ahora bien, hasta aquí hemos visto de dónde viene la problemática. El portador es el aceite, ok. ¿Cómo se forma? Se deposita sulfuro de cobre tanto en papel como en aceite. Ahora bien, si se tiene la duda de si un equipo es o si un equipo tiene la problemática de azufre corrosivo, entonces debemos hacer ciertos pasos para determinar si tiene la problemática y luego aplicar alguna técnica de mitigación. Y aquí se encuentra definida, digámoslo así, en 3 pasos, que serían detectar, es decir, saber si el aceite tiene el potencial corrosivo para reaccionar y formar sulfuro de cobre. Cuantificar, aquí no se cuantifica sulfuro de cobre, vamos a ver lo que cuantificamos. Y una vez que ya detectamos y cuantificamos, es momento de aplicar una técnica de mitigación. Vamos a ir viendo cada uno de estos pasos en la presentación. Y al final vamos a ver también factores de riesgo en los equipos. Empezamos entonces con detección. Para la detección de la problemática existen 2 métodos. Uno es el ASTM de 1275 y el otro en la norma IEC 62535. Aquí en pantalla pueden ver una comparación de estos 2 métodos. Incluso acá hay una foto. Esta pertenece a la ASTM 1275 y esta otra con el vial más pequeño es para IS 62535. Vamos a ver las diferencias. En la foto podemos ver
que en ambos métodos se utiliza un conductor. Aquí lo vemos en ASTM y aquí está el conductor para IEC. La diferencia principal en este aspecto es que la ASTM también puede usar conductor de plata y aquí está definido. El procedimiento, el método es exactamente el mismo, lo que cambia es el tipo de conductor. Pero es conductor desnudo en ASTM. En el método IEC sí se utilizan capas de papel. Como ustedes logran observar acá, el espécimen de solera está empapelado con 4 capas de papel. Así está definido el método, debe tener 4 capas. Los volúmenes de aceite son diferentes. En el caso de la ASTM, tenemos un volumen de más de 200 mililitros, mientras que en el método IEC son 15 mililitros. Es un vial muy pequeñito, prácticamente los que se utilizan para cromatografía. Y el procedimiento es llevar estos viales o estos recipientes que son preparados de acuerdo al método, se llevan al horno y se mantiene una temperatura de 150 grados. En ambos métodos la temperatura es igual. Lo que varía es el tiempo en el que van a estar sometidos a esa temperatura. Para ASTM son 48 horas y para IEC son 72. Es un poco más mayor el tiempo, pues también lo que se busca es ver si hay depósitos en el papel. Y al final al término del calentamiento o de la evaluación de estas muestras, lo que se hace es tomar la muestra del conductor y compararla contra un patrón que está definido en la STM de 130. ¿Qué es lo que vamos a buscar aquí? Vamos a comparar la solera que salió del experimento y ver si tiene una coloración parecida a este patrón de estándares. Cuando decimos que un aceite es corrosivo, cuando obtiene una categoría de 4A o superior. Existe 4A, B o 4C. La STM es un método cualitativo porque termina en el momento que comparas el conductor con el patrón, asignas una clasificación, número, letra y se determina si el aceite es o no corrosivo. Con la IS hay un paso adicional y es que tanto el conductor como el papel del experimento se someten a una medición que se llama SEM-EDX. Aquí pueden ver el nombre. Es una microscopía electrónica de barrido con detector de rayos X. ¿De qué trata esta técnica? Se toman, digamos así, por decirlo así, en nivel muy burdo, una foto tanto del conductor como del papel y se analiza la presencia de depósitos de forma visual y también se definen los elementos encontrados en esa foto, en esa área donde se tomó la foto. Un ejemplo está presentado aquí. Este ejemplo lo tomé de la red. En la figura de la parte superior, lo que podemos ver es papel crepé, se ven las fibras del papel, estamos hablando de que es un incremento, en este caso, de esta foto son 200X para poder apreciar bien las fibras. Se ven las fibras, algunos huecos, pero fuera de eso, todo normal. ¿Qué pasa cuando existen depósitos? Vamos a ver estas pequeñas glándulas aquí depositadas sobre el papel y la técnica también les va a permitir decir si los elementos encontrados en esta zona, es decir, si encuentran azufre, si encuentran cobre, obvio van a encontrar componentes elementales del papel, carbono, oxígeno, nitrógeno, pero es una técnica semi-cuantitativa porque aquí ya estamos viendo si se formaron los depósitos y además estamos viendo
contenido elemental de esos depósitos. Se expresa en porcentaje, o sea, el porcentaje de azufre, de cobre y de algún otro compuesto del papel. Estas son las técnicas de detección. Las dos son válidas. Las dos las pueden aplicar, más que nada depende, la diferencia está en que la ASTM pues es una norma americana normalmente y la IEC es de aplicación en Europa. Esa es la diferencia principal entre ellas, pero las dos tienen el objetivo de determinar si un aceite es corrosivo o no. Ahora bien, ya usamos un método, cualquiera de los dos, y nos indicó que el aceite sí es corrosivo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, podemos proceder a la cuantificación. Dijimos anteriormente que el principal compuesto relacionado con la problemática de azufre corrosivo es dibensil disulfuro. Y entonces se recomienda medir si esta especie está presente en el aceite y ver en qué cantidad. ¿Cómo se mide? Es mediante cromatografía de gases. El método es de acuerdo a la IEC, es el 62697 y tiene un límite de detección mínimo de 5 partes por millón. Entonces, recapitulando, hicimos pruebas de detección, sale positivo, es decir, es corrosivo. Vamos a identificar si la especie presente en el aceite es dibensil disulfuro mediante la cuantificación. Los resultados de esta prueba pueden ser dos. Puedo tener un valor por debajo del mínimo de detección, menor a 5 partes, o puedo tener un valor por encima de él. Cuando tenemos un valor por encima de él, se confirma la corrosividad y se dice si es corrosivo y además la especie que te está causando ese problema es dibensil disulfuro. Pero cuando obtenemos valores debajo del límite de detección, ¿qué puede significar? Pueden haber algunas razones de este valor. Una puede ser un falso positivo en la detección. Sí puede pasar. No, los métodos no están exentos de falla, pero se tiene que validar ya sea con otra muestra en la parte de detección. Y, por ejemplo, a veces pasa que algunos clientes durante varios años han medido corrosividad y han detectado que sí es corrosivo y de repente tenemos un valor por debajo de 5 partes por millón. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que la contaminación sea muy pequeña o que ya el dibensil disulfuro ya reaccionó gran parte de él, o bien que la corrosividad se debe a otra especie corrosiva que no es dibensil disulfuro. ¿Cuál puede ser? Azufre elemental es uno de ellos. Hay más especies corrosivas, pero esta es una de las más agresivas, el azufre elemental, incluso más que el dibensil disulfuro. Pero también puede significar que el equipo esté libre de especies corrosivas. Eso es lo que hay que determinar. Hay clientes que vienen con pruebas de detección de varios años, pero todas han sido negativas y luego al medir dibensil disulfuro sale un valor menor a 5 partes, entonces podríamos decir ahí prácticamente que el equipo está libre de azufre corrosivo porque nunca hubo un antecedente de un positivo en la detección. Eso también puede pasar. Y bueno, si tenemos un valor por encima, ya dijimos, se confirma, ya ahora tenemos dos confirmaciones, no solo la detección, sino además localizamos la especie corrosiva y la cantidad en la que está presente. ¿Y ahora qué sigue? En el laboratorio SABO lo que hacemos es informar al cliente sobre el hallazgo, de que sí es corrosivo, sí, la especie corrosiva es dibensil disulfuro. ¿Qué sigue ahora? Le indicamos las técnicas de mitigación disponibles y también le proporcionamos ciertas recomendaciones para evitar contaminación cruzada con otros equipos. Un mismo usuario puede tener equipos libres de especies corrosivas y equipos con la problemática, y lo que se busca es que estos últimos no vayan a contaminar equipos que no tienen la problemática. Entonces,
vamos a entrar ahora a los métodos de mitigación, teniendo en cuenta que ya se confirmó que, o sea, ya hubo una detección, ya se confirmó la especie, dibencil disulfuro, ahora veamos técnicas de mitigación. Existen 4, bueno, la última no es como una técnica de mitigación porque implica un cambio de devanado completo. Las primeras 3 sí. Vamos a hablar de estas 3 en las diapositivas siguientes. Pero lo que quiero que quede claro en esta parte es que son técnicas de mitigación. ¿Qué significa esto? Que el daño que ya se causó en el devanado, ese no lo van a poder quitar del equipo. Si ya se depositó dibencil sulfuro de cobre en el devanado o en el papel, ese daño es irreversible, ese daño va a quedar. Lo único que se va a hacer con una técnica de mitigación es ya sea reducir la reacción o reducir la concentración del dibencil disulfuro, removerlo del aceite, pero el daño en el devanado no se va a quitar. Eso es algo que deben tener muy presente. Y ahora sí, vamos a entrar a los temas. La primera técnica de mitigación es el uso de pasivadores. Vamos a hablar de los pasivadores. El pasivador, aquí en la parte superior está la foto. Es un benzoteriazol o puede ser un derivado de esta molécula. Eso es el pasivador. ¿Pero qué es? Es un desactivador metálico. ¿Y cómo funciona? Bueno, aquí tenemos una imagen y el paper de donde se tomó está aquí abajo, es el primero. Esta imagen nos describe cómo es el mecanismo de operación o cómo funciona el pasivador. ¿Qué vemos acá? Vemos una tira. Esta tira simula el conductor de cobre dentro del transformador en el devanado. Este es el conductor de cobre. ¿Qué va a ser el pasivador? Aquí vemos figuritas en color azul que tienen escrito BTA, o sea, estos identifican al pasivador. Y además hay otras figuritas en color amarillo que traen una letra S. Estos identifican al azufre que puede reaccionar para formar sulfuro de cobre. ¿Qué pasa con el pasivador? El pasivador llega y reacciona con superficies metálicas. Es decir, podríamos decir que se adhiere a la superficie metálica, tapando todos los espacios o la mayoría de los espacios disponibles para que reaccione cualquier otro compuesto. Y en esta foto nos dice mucho. ¿Por qué? Porque, como lo logran ver, el pasivador no cubre todos los espacios. Sí van a haber espacios disponibles donde el azufre, que está representado acá con el color amarillito, se va a ir depositando. Es decir, lo que me va a dar el pasivador es que va a ser más lenta la reacción de formación de sulfuro de cobre. Ese es el beneficio del pasivador. Va a ralentizar esa reacción y nos va a permitir que el daño no sea tan acelerado como antes. Ahora bien, donde se logra depositar el pasivador, esos espacios no van a ser usados por las moléculas de azufre para reaccionar. Donde sí estas moléculas se encuentran en espacios, ahí sí se va a formar sulfuro de cobre. Y además, el pasivador va a tener un efecto repelente contra otros elementos de azufre que quieran depositarse en la solera. Como se ve aquí, tratan de llegar, pero los espacios están ocupados por el benzoteriazol y entonces se repelen y siguen permaneciendo en el aceite. ¿Qué significa esto? Que, como les dije, va a ser la reacción más lenta únicamente. Y además significa otra cosa, se va a ir consumiendo con respecto al tiempo. Es decir, si ustedes pasivan, digamos, hoy,
con la recomendación de SIGRE, que son 100 partes por millón de pasivador. Entonces, no significa que el siguiente año o dentro de 5 años van a tener la misma cantidad que agregaron de pasivador. No, se va a ir consumiendo con respecto al tiempo. Y la recomendación de SIGRE también es que cuando esa concentración de pasivador sea menor a 50 partes por millón, es momento de volver a pasivar. Entonces, algunos de nuestros clientes nos dicen esto es como una medicina, una pastillita que se la tienes que estar proporcionando al transformador cada cierto tiempo para evitar que se ponga peor. Va a hacer más lenta la reacción, no la va a detener al 100%, porque siempre van a haber espacios disponibles para que el fenómeno ocurra. Entonces eso es lo que debemos tener en cuenta si hablamos de pasivador. La siguiente técnica de mitigación. Perfecto. Aquí hay un detalle que ya se me estaba a punto de pasar. Y es que una vez que ustedes pasivan un equipo y, por ejemplo, ya no es necesario hacer la prueba de detección porque ya en este momento, en el momento que ustedes toman una técnica de mitigación o deciden implementar una técnica de mitigación, se supone que ya detectaron el problema y además saben que es dibensil disulfuro el que está atacando al equipo o el que está causando la problemática. Entonces ya no es necesario hacer la prueba de corrosividad, la de la solera, ninguno de los dos métodos. ¿Y por qué se los comento? Hemos visto que hay clientes que lo siguen haciendo. ¿Y qué pasa? Si un aceite está pasivado, es posible que pase la prueba de la solera. No significa que el equipo está libre de la problemática de azufre corrosivo. Lo que significa es que el pasivador está actuando y está haciendo lenta la reacción de tal manera que no se pueda determinar con certeza si es corrosivo o no. Por lo tanto, la recomendación es, si ya pasivaron, pero ya están seguros de que su aceite es corrosivo, no hagan esta prueba de detección porque es posible que a veces les dé positivo, a veces negativo. No significa que el transformador se curó. A veces se interpreta así, pero no lo es. Significa que el pasivador está haciendo su trabajo. Lo importante una vez que pasivan es monitorear el contenido de pasivador y repasivar cuando esté por debajo de lo recomendado. Y ahora sí pasamos a la siguiente técnica, que es eliminación o remoción de especies corrosivas. Hay dos procesos muy conocidos. El primero es despolarización selectiva, el cual es un método patentado por un país europeo. Y hay otros métodos que son de remoción de compuestos corrosivos o compuestos azufrados utilizando materiales absorbentes. Este proceso es muy similar a las columnas empacadas que se utilizan para regeneración de aceite. La diferencia está que dentro de las columnas utilizan materiales especialmente diseñados para remover los compuestos de azufre del aceite. Ahora bien, normalmente cuando se hace este proceso de cualquiera de los dos, se va dando un seguimiento porque el proceso se hace en línea y se van dando N pasadas al aceite y con cada pasada va disminuyendo la concentración de especies corrosivas en el aceite. Y normalmente este servicio termina o se dice que ya se logró el objetivo en el momento que al medir dibensil disulfuro en el aceite se obtiene una concentración ya sea de 0 o por debajo del límite de detección del laboratorio. Ahora bien, esto se logra en el momento, o sea, están haciendo el proceso, N pasadas, se obtiene 0 concentración de dibensil disulfuro, estamos bien, pero ¿qué va a pasar? El transformador va a seguir operando y es posible que 6 meses, un año después,
puedan detectar de nuevo especies corrosivas en el aceite, puedan detectar dibensil disulfuro. ¿Y por qué pasa esto? Es debido a lo que les comentaba anteriormente. El aceite está impregnado en el aislamiento sólido, en el aislamiento mayor y en el aislamiento menor. Y ese aceite es difícil que se pueda mover durante estos procesos. Por lo tanto, con la operación del transformador se va dando la homogenización de todo este fluido y pueden volver a aparecer las especies corrosivas. Puede volver a detectarse o a no pasar la prueba de detección, o si hacen directamente medición de dibensil disulfuro, puede que detecten otra vez la presencia de este componente. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que si, por ejemplo, antes del proceso de remoción de especies corrosivas tenían concentraciones de dibensil disulfuro, digamos, de 200 partes o superior a eso, después del proceso y cuando ya se haya homogenizado el aceite, lo que van a observar son concentraciones más pequeñas, digamos 20 partes por millón. Y es normal que suceda debido a todo el aceite que está impregnado en el aislamiento sólido. Y por eso, con estos procesos puede ser necesario ya sea que repitan el proceso o bien usarlo en conjunto, por ejemplo, con la técnica de pasivación. También otra cosa que deben tener en cuenta para aplicar este proceso es que algunos de ellos remueven compuestos aromáticos en general, y entre estos se va a ir el inhibidor de oxidación del aceite. Si su aceite es inhibido y se le hace el proceso y se remueven estos compuestos, lo más recomendable es volver a añadir inhibidor de oxidación al aceite. Entonces, estas son las consideraciones que se deben de hacer. Es importante con esta técnica, debido a que es más costosa que la de usar pasivador, es necesario que hagan un análisis costo-beneficio, donde se incluyan no solo los costos del proceso en sí, sino además la criticidad del transformador, porque esto también es importante a la hora de decidir si hacen este tipo de procesos o no. Y bueno, las últimas dos técnicas de mitigación. La tercera es cambio de aceite, ya sea total o parcial. No es muy recomendada porque lo que haces es remover el aceite contaminado, que de algún modo lo te tienes que deshacer de ese aceite siguiendo los protocolos de disposición final y las regulaciones locales que existan en su país. Pero además estás echando aceite nuevo a un transformador con la problemática. Y ustedes dirán, sí, es aceite nuevo, no está libre de especies corrosivas. Sí, estoy de acuerdo con eso. El único detalle es que, como les dije anteriormente, hay aceite que permanece impregnado en el aislamiento sólido, en el papel. Entonces va a pasar lo mismo que con la técnica que vimos anteriormente. Le meten aceite nuevo, al momento va a estar bien, y con el paso de los meses en que esté operando el equipo, se van a volver a registrar problemas de corrosividad, porque en realidad solo estás cambiando la mayor parte del volumen, pero el aceite que está impregnado en el devanado, a ese no se logra llegar al 100%. Y bueno, la última, que como les dije, no considero una técnica de mitigación, es el cambio del devanado. ¿Qué implica? Desechar el devanado, comprar un devanado nuevo, y pues se puede reutilizar el tanque del equipo, por lo cual les digo que no es una muy buena idea. Es muy costosa, es como comprar un equipo nuevo. Entonces, por eso no lo considero técnica de mitigación, pero está en la literatura, así que aquí se las dejo a su consideración. Y bueno, hasta ahora ya hemos visto cómo los pasos que podemos seguir para detectar, confirmar la presencia de especies corrosivas
y además técnicas de mitigación en general. No estamos viendo cosas específicas, solo de manera general. Ahora bien, en algunos de ellos, como les dije, es necesario hacer un análisis costo-beneficio que incluya la criticidad del transformador. Y esto es importante porque hay factores que pueden acelerar la formación y deposición de sulfuro de cobre tanto en el papel como en la solera. ¿Cuáles son estas? Vamos a ir viéndolas. De entrada, ya sabemos que el factor que más influye es la temperatura, porque la temperatura va a acelerar la reacción. Y de acuerdo al SIGRE, un incremento de 10 grados en la temperatura de operación del equipo puede duplicar la velocidad de reacción o la velocidad de formación de sulfuro de cobre. Entonces sí es muy importante tenerlo en cuenta. Equipos que trabajan a plena carga o con sobrecarga pueden llegar a ser más susceptibles a, bueno, no más susceptibles, sino que se puede formar sulfuro de cobre más rápido que en transformadores que operan con temperaturas bajas. El otro tema, el otro factor importante es el contenido de oxígeno. Y para explicarlo, aquí tenemos una tabla con figuras que fue igual tomada del SIGRE. ¿Y qué es lo que vemos acá? De entrada se evaluaron sistemas aceite-papel, como vemos, que se sometieron a diferentes temperaturas. 120, digamos 120 puede ser considerada como una temperatura de operación y una temperatura muy elevada que es 150 grados. Y se hicieron dos condiciones, además, no solo se varió la temperatura, sino además se varió el contenido de oxígeno. En esta columna que estoy marcando acá, lo que se evaluó fueron las dos temperaturas, pero con un contenido reducido de oxígeno. Y en la última columna, en la tercera columna, lo que se evaluó fue lo mismo, pero en este caso se utilizó un contenido superior de oxígeno. ¿Qué es lo que se ve? Vamos a ir describiendo una por una. Si nos centramos acá en la de 120, a temperaturas casi normales de operación, ¿qué es lo que vemos? Que cuando tenemos sistemas con oxígeno reducido, como es este caso, vamos a tener mayor deposición tanto en el papel como en la solera. Eso es lo que se ve acá. Mismo experimento, lo único que cambió fue el contenido de oxígeno. ¿Ok? Deposición en papel y en solera a temperaturas normales de operación con bajo contenido de oxígeno. Y cuando ya hicieron el experimento a 150 grados, ¿qué fue lo que se observó? De entrada, hablando solamente de la solera. En los experimentos a baja temperatura se vio que había mayor deposición de sulfuro de cobre en solera con bajo contenido de oxígeno. Pero cuando se sube la temperatura, ya no importa el contenido de oxígeno. La deposición de sulfuro de cobre va a ocurrir en ambas circunstancias. Transformadores sobrecargados, no importa su sistema de respiración, van a tener prácticamente el mismo comportamiento de deposición de sulfuro de cobre en el conductor. Ojo. Y ahora hablemos del papel. ¿Qué pasó aquí? También a temperaturas de operación, digamos, normal, hubo mayor deposición de sulfuro de cobre en el papel cuando el contenido de oxígeno era reducido. Pero al momento de subir la temperatura, como el caso de acá, ¿qué es lo que vemos? Que realmente este fenómeno se invirtió. A temperaturas altas, un mayor contenido de oxígeno va a propiciar la deposición de sulfuro de cobre en el papel. Entonces, estos son los hallazgos que se tienen respecto a los experimentos que se han hecho. Por eso es importante considerar la temperatura de operación del equipo en ese análisis costo-beneficio que vayan a hacer,
el tipo de sistema de respiración. Sabemos que no siempre, bueno, también me lo pueden tener no solo por el tipo de sistema de respiración, sino más acertado aún por la cromatografía de gases. En cromatografía de gases también se mide, o en el AGD, también se mide el contenido de oxígeno y nitrógeno en la muestra. Ahí también pueden ustedes sacar la relación oxígeno y nitrógeno y ver en qué condición está. Entonces, ¿qué transformadores preocupan más? Los que más preocupan son los que operan a sobrecarga. Y si estamos hablando de transformadores que tienen una temperatura relativamente normal, preocupan los que tienen bajo contenido de oxígeno. No significa que los otros no preocupen, preocupan más estos, porque la reacción se acelera con estas condiciones. ¿Y qué otros factores tenemos? Hay otros dos. Uno es la composición del aceite. Se han hecho muchos experimentos donde se han usado diferentes marcas de aceite, diferentes tipos, todo es en aceite mineral, pero diferentes tipos me refiero a inhibido, no inhibido o inhibido tipo 1, tipo 2. Se han hecho diferentes experimentos. Se sabe que hay una influencia dependiendo de la composición del aceite. Pero el experimento que está aquí descrito, considero que es muy importante que lo deban tener en cuenta, porque se trata de aceite. Aquí el aceite está identificado con la letra D. Todos son aceites no inhibidos, ¿ok? ¿Qué pasó en la primera fila? A este aceite no inhibido se le agregó DBDS y se vio cómo evolucionaba la deposición de sulfuro de cobre en un sistema sellado y en un sistema de respiración libre. Estamos viendo lo mismo que vimos anteriormente. Pero, ¿qué decidieron hacer estos investigadores, además de solo agregar dibensil disulfuro a un aceite no inhibido? Decidieron agregar inhibidor de oxidación en ambos casos. A un aceite no inhibido, ojo. Le agregan inhibidor de oxidación en la fila del medio, perdón, le agregaron dibensil paracresol y en la fila última agregaron dibensilfenol. ¿Cuáles son los hallazgos de estos experimentos? Que el agregar inhibidor de oxidación a un aceite no inhibido, lejos de ayudar a la problemática, puede acelerarla. Entonces, esto es algo que no se debe hacer. Si su aceite no es inhibido, por favor, no le agreguen inhibidor. Si su aceite sí lo es, le van a agregar inhibidor. Por ejemplo, si utilizan la técnica de eliminación de especies corrosivas, porque algunos de estos procesos también lo eliminan. Pero si su aceite ya de fábrica no es inhibido, no le agreguen inhibidor de oxidación. Y otra cosa también importante es el envejecimiento del aceite, la oxidación. Eso también va a jugar un papel importante. ¿Por qué? Cuando estuvimos viendo el mecanismo de formación de sulfuro de cobre, vimos que los iones de cobre pueden reaccionar con ciertos compuestos como son ácidos, ácidos y alcoholes, que van a formar compuestos intermedios con cobre disuelto. Entre más oxidado esté el aceite, más ácidos y más subproductos de oxidación vamos a tener en el sistema, y eso lo que va a provocar es que más iones de cobre reaccionen y formen ese compuesto intermedio, de manera que sí puede afectar la reacción. Y bueno, estos son los factores importantes. Ahora, en resumen, aquí está otro factor. La reactividad de compuestos de azufre, esta también es muy importante. Aquí está enumerado cuáles son más reactivos en función del tipo de especie corrosiva.
el más reactivo es el azufre elemental y le siguen los disulfuros. Aquí es donde encontramos el dibencil disulfuro. Por eso es importante determinar qué especie es la que está afectando al equipo. ¿Por qué? Si es dibencil disulfuro, puedo aplicar cualquiera de las 3 técnicas de mitigación que les platiqué anteriormente. Si estamos hablando de azufre elemental, se han hecho estudios y el pasivador no va a ayudar con esa problemática. No importa cuánto pasivador le echen, no va a detener o no va a hacer más lenta la reacción. Entonces, por eso es importante saber qué especie es la que está afectando al equipo. Y bueno, en resumen, factores de riesgo en equipos. El sistema de enfriamiento. ¿Por qué? Porque sabemos que la temperatura es el catalizador de esta reacción. Hay que cuidar que estos equipos tengan un buen sistema de enfriamiento. Si el sistema es deficiente, vamos a tener problemas de sobrecalentamiento y esto puede acelerar la formación de sulfuro de cobre. También, transformadores con respiración con bajos niveles de oxígeno. Normalmente nos referimos a ellos como sellados. No siempre, pero sí. Y en estos ya vimos que la deposición a temperaturas normales de operación suele ser más alta cuando hay menos oxígeno disponible. Si hablamos del aceite papel, va a depender o cosas que pueden afectar o son factores de riesgo, es el tipo y concentración de especies corrosivas. No es lo mismo un dibencil disulfuro al azufre elemental. Hay que tener cuidado con detectar quién está causando ese problema. También, qué otros aditivos están presentes en el equipo, como por ejemplo los inhibidores de oxidación. Les comenté, si el aceite es no inhibido, no es necesario agregar inhibidor de oxidación, no va a ayudar. Y también el envejecimiento del aceite. Entre mejor sea la calidad del aceite, pues va a ayudar un poco a que sea más lenta la reacción. No la va a eliminar, eso deben de tenerlo por seguro, pero sí la va a hacer más lenta. Y sobre todo hablamos de condiciones de operación en el equipo. Son más preocupantes los equipos que trabajan ya sea a plena carga o en sobrecarga. Y otra cosa muy importante es el estrés eléctrico, porque aquí como ejemplo están los transitorios. Los transitorios pueden ser un disparador que van a hacer que ocurra la falla dieléctrica entre vueltas de discos. Entonces hay que tener cuidado en cuál es la aplicación del equipo para saber cuáles son más críticos. Y bueno, por último, ya las conclusiones. Ya vimos el día de hoy los dos métodos de detección que existen para determinar si un equipo tiene o no la problemática de azufre corrosivo. Una vez que el resultado es positivo, podemos determinar la especie, medir el contenido de DBDS. Y entonces podemos analizar qué técnicas de mitigación. En el momento que decimos si es dibencil disulfuro, ok, tenemos a nuestra disposición estas 3 técnicas. Lo que sí les comentaba es que pasivador para azufre elemental no es aplicable, pero sí hay unos tratamientos de aceite que sí pueden remover azufre elemental. Ustedes tienen que checar con su proveedor de servicios. Y bueno, aquí al último está puesta una tabla tomada también del SIGRE, donde es un comparativo de algunas características de cada una de las técnicas de mitigación. La técnica más fácil de aplicar y menos costosa, pues es la de pasivación. Y otra cosa que podemos notar es que se pueden hacer, ¿qué técnicas se pueden hacer en línea? Pues la pasivación sí,
El tratamiento del aceite para ya sea remoción o eliminación de especies corrosivas también. El cambio de aceite si necesita que se saque el equipo de operación. Si hablamos de eficiencia, también acá tenemos el pasivador. Está rankeado mal en eficiencia porque, como les dije, siempre va a dejar espacios donde vaya a ocurrir la reacción. Entonces lo único que va a hacer es hacer más lento el proceso de formación de sulfuro de cobre, y además hay que seguir pasivando. Por eso también fue calificado mal aquí en el desempeño a largo plazo. Hay que estar monitoreando y seguir pasivando. Y si hablamos por último de costos, pues la menos costosa sí es pasivador, las otras dos son más costosas, pero siempre deben estar sustentadas por un análisis costo-beneficio para que ustedes estén seguros de haber tomado la mejor decisión. Y bueno, hasta aquí termina la presentación del día de hoy. Ya saben, si tienen preguntas, creo que varios ya pusieron ahí en la plataforma las preguntas, las vamos a contestar, pero primero le voy a ceder la palabra a mis compañeras. Gracias, Aralí. Sí, muchísimas gracias por esta presentación muy interesante en realidad. Y sí, tienes toda la razón, nos llegaron muchísimas preguntas durante la presentación. Antes de seguir a la ronda de preguntas, nada más queremos invitarles a que se unan a nuestro grupo en LinkedIn. Nos encuentran como Eventos con Meger Latam. En ese grupo ustedes pueden ir viendo también todos los seminarios que vamos a tener, webinars, todos los eventos en realidad que vamos teniendo a lo largo del año, tanto presenciales como en línea. Así que nada más en LinkedIn nos buscan como Eventos con Meger Latam y pueden unirse al grupo para tener más información de primera mano. Ya que pues cerramos nuestras redes regionales por el momento, así que aquí te encuentran toda la información que ustedes necesitan. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Frida, ¿estás ahí? ¿Nos confirmas? Sí, aquí estoy, Daniela, gracias. Perfecto. Adelante, por favor. Entonces, gracias. Comenzamos, Aralí. Sí, tenemos bastantes preguntas. Empezamos con la primera. A ver, te comento. El fenómeno de azufre corrosivo genera gasificación relevante. En caso de un problema avanzado, ¿hay forma de determinar el grado de afectación mediante el análisis de gases disueltos? Como lo vimos, en las primeras fallas que se reportaron, tanto el DGA como pruebas eléctricas no fueron capaces de decir que estaba ocurriendo un problema. Sí es cierto, el DBDS va a generar un gaseo diferente, un patrón de gaseo diferente a lo que vemos. No siempre es así. Y también el pasivador también puede generar otros gases. Hay algunos estudios relativos a qué tipo de gases se pueden formar por efecto solo del dibenzoildisulfuro o por efecto de la combinación dibenzoilsulfuro pasivador. Pero como tal no hay una técnica que nos permita decir en transformadores por gaseo, digamos que la causa sea azufre corrosivo, más bien. Sí identificamos causas, por ejemplo, fallas térmicas, fallas eléctricas con AGD, pero no tenemos así como un diagnóstico aún que diga, esta falla es por azufre corrosivo. La siguiente pregunta. Si en una tendencia constante de contenido de DBDS, encima de 60 a 100 partes por millón, en el tiempo, el contenido empieza a decaer, ¿se puede interpretar que el DBDS está reaccionando con el cobre de la parte activa? No necesariamente. Acuérdense que el DBDS, la molécula como tal, se va a empezar a romper por efecto de la temperatura. Entonces puede estar desapareciendo porque formó algún otro subproducto intermedio, y también puede estar descomponiéndose porque está formando sulfuro de cobre, pero no hay como una relación así de que si tenía 100 y bajé a 60, esas 40 partes, ahora ¿cuánto equivale de sulfuro de cobre? No hay una relación tal cual, porque
afectan diferentes factores como los subproductos de oxidación presentes en el aceite, la cantidad de cobre disuelto en el aceite. Siguiente pregunta. ¿Qué diferencia existe entre la prueba de contenido de vincel disulfuro y la prueba de Double Covered Conductor Deposition? Ok. De doble es en plata, y aquí sí tendría que investigar más. No estoy muy familiarizada con esta prueba, pero con todo gusto lo confirmo. Tengo una idea, pero prefiero no, no decir algo que no esté correcto. Entonces mejor la contesto por email. Va a ser una de las primeras en contestar. Continuando con la siguiente. ¿Cada qué tiempo se recomienda realizar técnica de pasivado? Va a depender mucho de las condiciones de operación del equipo. He visto que, bueno, clientes del laboratorio, hay veces en que 3 años, si no tienen problemas, 5 años es lo máximo que he visto. Y hay clientes que en un año ya se consumió el pasivador. Pero depende mucho de las condiciones de operación del equipo, del contenido de oxígeno y todo lo que vimos en la presentación. No hay como tal un método. Lo que puede hacer, o al menos una recomendación, si acaba de pasivar y no sabe cuándo probarlo, puede probarlo durante el primer año cada 6 meses, y en función del consumo ya puede definir si se va un año, se quedan 6 meses y así sucesivamente. Hay que sacar historial. Esa sería mi recomendación. Continuando, el azufre corrosivo se puede presentar en cualquier tipo de aceite, sea mineral, siliconado o en los vegetales. Esta problemática es exclusiva de aceite mineral. De hecho, ese es parte del eslogan que usan los fabricantes de ésteres naturales y sintéticos, que son libres de la problemática de aceite corrosivo, de azufre corrosivo, perdón. Así que solo se limita a aceite mineral. Muy bien. ¿Qué papel juega la temperatura y el tiempo de operación en la aceleración de la corrosión por azufre corrosivo? Ok, ya lo vimos. La temperatura va a ser el catalizador de la reacción. Va a acelerarla. Y dependiendo la temperatura de operación, esa reacción se va a generar a mayor o menor velocidad, pero como tal no hay una relación que podríamos decir, ok, si tu transformador opera a plena carga vas a formar esto de sulfuro de cobre. Solo sabemos que entre más frescos estén los transformadores, es mejor. Es como ralentiza la reacción. Eso es lo que provoca. Por eso es importante cuidar el sistema de enfriamiento de estos transformadores, tratar de que estén frescos. ¿Existen métodos predictivos para estimar el riesgo de formación de sulfuro de cobre? Métodos predictivos se han intentado varios. De hecho, en el brochure de SIGRE se mencionan algunas pruebas eléctricas que se han tratado de implementar para ver daño en devanados, porque todo lo que vimos hoy, dijimos, no te va a eliminar el daño en devanados y además no lo podemos medir hasta hoy en día. Se han hecho bastantes esfuerzos. A la fecha no existe una técnica o una metodología que podríamos decir, con esta vamos a detectar el daño en devanados. Pero esto sí está documentado por SIGRE. Si quiere consultar las pruebas que se han hecho, a la mente me vienen que han tratado de implementar SFRA
y también DFR, pero hasta ahorita no hay como tal una metodología. ¿Es recomendable realizar diagnóstico de azufre corrosivo al aceite al momento de la puesta en marcha del transformador? Bueno, el fabricante del transformador está obligado a presentarles las especificaciones del aceite. Y dentro de esas especificaciones, el fabricante del aceite está obligado a decir si está libre o no de especies corrosivas. O sea, ahí debe de venir, cuando reciba el tipo de aceite, la marca y todo, en la lista de propiedades debe decir que está libre de especies corrosivas. Posterior a la puesta en marcha del transformador, ¿cada qué tiempo se recomienda ensayar el aceite para determinar si hay presencia de azufre corrosivo? Ok, si tienen sospecha, más bien esto se trata de sospechas. ¿Qué transformadores pueden ser los más afectados? Los que hayan sido fabricados a finales de los 90, principios de los 2000, transformadores, bueno, principalmente eso se les puede hacer una prueba, o también los que en esos periodos de tiempo se haya hecho alguna recuperación de nivel, porque eso también fue una razón de contaminación cruzada. Un transformador ya viejito que de repente por tanto muestreo bajó de nivel y obvio se tiene que recuperar ese nivel, pero al hacer esa recuperación se utilizó un aceite, en ese momento no se sabía, en esas fechas no se sabía, pero se utilizó un aceite corrosivo y se dio la contaminación cruzada. Entonces, si esas razones son las principales sospechas de hacer una prueba de detección de azufre corrosivo. Ahora, si usted ya detectó, o sea, ya hizo la prueba a su equipo, hagan de cuenta, tengo sospecha de este equipo, ok, le hago la prueba de corrosividad y sale negativo, la puede volver a repetir en un año nada más para asegurar, pero fuera de ahí no es necesario que le siga haciendo a menos que vuelva a tener otra sospecha. Es decir, ¿cuál sería otra sospecha? Que se haya manipulado el aceite. También otra de las razones de contaminación cruzada es el uso de las máquinas de regeneración. Normalmente estas operan con cierta cantidad de aceite en su interior para que la bomba no tenga problemas de operación. Y en algunas de ellas, sobre todo si se hizo un servicio a un aceite corrosivo y luego se hace un servicio a un aceite que está libre de especies corrosivas, hay que tener cuidado de esa contaminación. Entonces realmente mientras no manipule el aceite y si su aceite está libre en ese momento, no requiere volverla a hacer hasta que tenga una manipulación significativa del fluido. Bien, la siguiente pregunta es, ¿puede pasar que un aceite sea corrosivo al cobre y no a plata? ¿O es corrosivo siempre a ambos? No, de hecho son corrosividades distintas. Normalmente en cobre, el principal causante, como se los dije, es dibensil disulfuro. Corrosividad en plata normalmente es causada por azufre elemental y usualmente se ha reportado en cambiadores de derivación, no en el tanque principal. Tiene otras técnicas de detección, ahí es un poquito más, hay más información, porque ahí sí el DGA nos puede dar datos en LTCs por contaminación, por corrosividad a plata. DGA porque nos va a dar sobrecalentamiento y resistencia de contactos porque nos puede decir si hay algún depósito formándose en los mismos. Es un tema diferente, pero sí está ligado a corrosión. En plata normalmente es azufre elemental. Tenemos tiempo para unas preguntitas más.
Aquí me preguntan, ¿qué recomienda para dos trafos de 40.000 kVA, 230.000 voltios que tienen calificación 4C y al menos uno es necesario para un proceso industrial? Ok, aquí habría que revisar, podríamos, bueno, se vieron las tres técnicas de mitigación que existen y es cuestión de que ustedes identifiquen cuáles son los factores de riesgo en cada uno de sus equipos. Si estamos hablando de un proceso industrial, normalmente esos equipos funcionan a plena carga y son equipos que difícilmente salen de operación. Entonces sí deben de hacer, yo les recomendaría un análisis técnico económico de cuál es la mejor de las opciones que se adapta a sus necesidades. También deben de considerar la edad del equipo, ya que eh, ha pasado que algunos clientes piensan que solo la eliminación va a ayudar, pero si estamos hablando de un equipo ya muy viejo, que ya cumplió su vida útil, tal vez en ese momento valga la pena utilizar otra técnica y solicitar el reemplazo del equipo. O sea, las condiciones van a depender y nos van a decir hacia qué técnica vamos a decantarnos, pero sí se tiene que analizar por separado la condición de cada equipo, no todos operan en las mismas circunstancias. Ah, otra pregunta es, ¿cuál es la causa de la presencia de DVDS en el transformador? La causa está ligada al aceite. Puede ser, la corrosión no es un tema nuevo. Han existido aceites corrosivos por problemas en la refinación del aceite como tal, la refinación del hidrocarburo, que va a llevar a la formación de especies reactivas de azufre en el aceite. Y específicamente hablando del dibensil disulfuro, fue algo que apareció en el aceite en ese periodo de tiempo que les comenté, finales de los 90, principios de los 2000. No está relacionado como tal a un fabricante de aceites o a una marca especial de aceites, está relacionado al aceite mineral en general. ¿Cuál ensayo cuantifica la cantidad de pasivador? Es contenido de pasivador, así se llama la prueba. El método no lo tengo a la mano, pero ahí le podemos compartir cuál es el método ASTM y darle más datos respecto a volumen y así. Cuando tenemos un resultado 3B en la prueba de azufre corrosivo, ¿es recomendable realizar el proceso de pasivador en el aceite para ir mitigando esta reacción antes de tener un resultado 4A o 4B? Ok. 3B es el límite, o sea, es lo más pegado a lo que sí es corrosivo. No es necesario hacer alguna técnica de mitigación porque no llegó al 4A. Pero si le queda alguna duda, lo que puede hacer es medir contenido de dibensil disulfuro para ver si de casualidad esa especie está ahí, pero la prueba le está indicando que no es corrosivo hasta el momento. Solo es por si tiene esa duda. Yo creo que dos preguntitas más. ¿Cómo es la relación o cómo se calcula la cantidad de aplicación de pasivador una vez detectado positivo el aceite como corrosivo? Ok, son 100 partes por millón. Va a depender del volumen de aceite en su equipo. Entonces, teniendo el volumen de aceite total de su equipo y teniendo la densidad del fluido, se puede calcular. Le podemos mandar información del cálculo exacto agarrando un ejemplo base, no sé, 10,000 litros
y una densidad conocida y le puedo mandar el cálculo por correo. Y alcanzamos una última pregunta. ¿La medición de pH o de potencial de oxido reducción puede ayudar a predecir si existe DBDS en el aceite? Esa prueba no la tengo en mente. De hecho, no es una prueba de rutina para aceite mineral. Sería algo que tendría que investigar. En la literatura de la problemática de azufre corrosivo no la he visto, pero con gusto investigo de qué se trata y le contesto vía mail. Perfecto, muchas gracias, Arali. Igual también pues quisiera agradecer a todos los quienes nos acompañaron el día de hoy. Pues esperamos que les haya sido de mucha utilidad la información que se compartió. Igual también queremos aprovechar para hacer una invitación a un seminario que vamos a estar dando. Es el seminario de pruebas eléctricas, líquido eléctrico y monitoreo en línea, que será de 2 días. Se llevará a cabo en Hermosillo el 29 y 30 de octubre. Ahí podremos ver temas relacionados al análisis de gases disueltos, la toma de muestra, incluso otorgando el DC3, calidad de líquido dieléctrico, monitoreo en línea, y también contaremos con la participación de Oropesa Ingenieros y Meger. Con ellos veremos los temas de pruebas eléctricas de rutina, evaluación de cables, pruebas BLF, tangente delta, descargas parciales y unos temas más, aparte de una sección de prácticas ambos días relacionados a los mismos temas que se van a presentar. Será un espacio de aprendizaje para compartir experiencias y resolver dudas, así que ojalá pudieran acompañarnos. El evento es con costo. Si van a nuestra página de eventos que compartió Daniela, ahí se pueden registrar para recibir la información e incluso descargar la agenda. Igual también cualquier duda la pueden revisar directamente conmigo y ya los puedo apoyar con la información. Igual también, como comenté, los invito a que me sigan en LinkedIn. Les recuerdo que estoy como Frida Verdín. Ahí pueden estar al tanto de los eventos que tenemos, al igual que la página que mencionó Daniela. Pero aquí yo voy publicando y compartiendo las actividades relacionadas al laboratorio, como estos webinars. El siguiente será sobre monitoreo en línea, el 6 de noviembre, y pues esperemos que podamos contar con su presencia. Igual con esto de mi parte terminamos y me despido. Arali, muchísimas gracias por la presentación. Y No, pues podemos... muchas gracias a ustedes. Perdón. Gracias. No, nada más, Perdón. muchas gracias. Voy a estar contestando las preguntas. Trato de contestarlas lo más rápido, lo más pronto que puedo. En la última experiencia sí me tardé hasta 3 semanas en terminar de contestarlo, pero sí se van a contestar, no tengan duda de eso, y pues si podemos contar con su presencia en el seminario sería también un momento de compartir experiencias. Ahí nada más quiero decir que tenemos un taller de gases disueltos en donde se ve cómo se utilizan las herramientas triángulos y pentágonos de Duval para determinar el diagnóstico de un equipo. Eso es de lo más interesante que tendremos por la parte de análisis de gases disueltos. Sí, muchísimas gracias, Arali. Muchísimas gracias, Frida, también por acompañarnos y por ser parte de este webinar. A nuestra audiencia, muchísimas gracias también. Y como comentó Frida, sí, ustedes pueden escribirse. En pantalla ustedes tienen la dirección web para escribirse, www.meger.com/es/eventos. Allí pueden inscribirse al seminario presencial que vamos a tener con Abra. De mi parte, yo también me despido. Les deseo que tengan un bonito resto de semana y cualquier duda estamos a las órdenes. Muchísimas gracias por estar presentes aquí con nosotros y voy a proceder a cerrar la sesión. Hasta luego.